En el capítulo anterior, Joel y Eleonora lograron derrotar el muro impenetrable de Ral, ganándose la ovación del público y sorprendiendo a todos. Exploramos la ciudad nigromante, visitan teatros, prueban comidas extrañas y viven por primera vez momentos de verdadera diversión. Mientras su vínculo se fortalece, una figura misteriosa aparece y revela algo inquietante: Eleonora debería estar muerta. Definitivamente estabas muerta en ese entonces, dijo la chica misteriosa con voz tensa, sus ojos clavados en Eleonora, como si verla de pie fuese una aberración imposible. Su expresión era de total asombro, la incredulidad dibujada con cada línea de su rostro, mientras repetía, entre atónita y acusadora, ¿cómo estás viva? Esue también quedó paralizado, sus pensamientos ahogados en pánico, con una sola palabra repitiéndose en su mente como un eco: mierda. Rápidamente, en un intento desesperado por controlar la situación, levantó la mano y señaló a Eleonora con firmeza diciendo que no sabía de quién hablaba, que ella era su hermana pequeña. Pero Eleonora lo fulminó con la mirada, girando la cabeza con exasperación y dejando escapar un suspiro irritado, diciendo que no se parecían en nada, idiota. Esue, nervioso, claramente superado por la situación, pensó un instante y luego soltó una segunda mentira aún más grande, dando un paso al frente con la voz firme y afirmando que ella era su esposa, Sabrina. El rostro de Eleonora se congeló en una expresión de completo asombro, la boca entreabierta, los ojos a punto de salírsele de la cara, sin poder creer lo que acababa de oír. La chica misteriosa no tardó en replicar con fuerza, diciendo que eso no podía ser, que aunque el peinado y el tono de piel eran un poco diferentes, definitivamente era la Eleonora que ella conocía, y que si de verdad era su mujer, entonces debía mostrarle el anillo de bodas, señalando directamente la mano izquierda de Eleonora, donde debería estar la prueba de aquella unión. Esue, manteniendo una compostura forzada, respondió que tenía uno caro, hecho a medida, y que no lo llevaba por ahí sin cuidado. Además, preguntó cómo estaba tan segura de que era la persona que conocía, y con una seriedad científica y confianza helada explicó que un rostro humano tiene entre 40 y 50 elementos que lo definen, y que la probabilidad de encontrar a alguien con rasgos similares era de apenas 0,001%, así que si se tenía en cuenta una población de 300 millones, eso significaba que por lo menos 10.000 personas podrían parecerse. Con el mismo tono, pero aún más firme, concluyó que asumir que alguien es quien crees solo por una coincidencia física es darle demasiado valor a una simple ilusión. Hubo un silencio tenso, como si el mundo se detuviera unos segundos. La chica, todavía sin apartar la mirada de Eleonora, murmuró que eso no podía ser, y después, con la voz quebrada, dijo que era imposible que no reconociera a Eleonora. Esue, aprovechando la pausa, se giró hacia su compañera con aparente serenidad y le preguntó directamente si recordaba a esa persona. Eleonora, con una expresión claramente molesta, guardó silencio unos segundos, como si debatiera internamente hasta qué punto seguirle el juego. Finalmente, movió la cabeza de lado, negando sin decir palabra. Esue se cruzó de brazos y respondió con frialdad que, como podía ver, no la recordaba. La chica retrocedió un paso, negando con desesperación, y gritó que eso era imposible, que entonces le mostrara el puño, afirmando que la Eleonora que ella conocía tenía callos en los nudillos. Pero antes de que pudiera decir algo más, un zapato le voló directo al rostro. Impactada de lleno, retrocedió tambaleando. Eleonora se quedó boquiabierta, sorprendida, al darse cuenta de que Esue, en su desesperación, le había lanzado sus propios zapatos para acabar con la discusión. Eleonora quedó completamente asombrada por lo que acababa de pasar, observando a Esue con los ojos muy abiertos mientras le gritaba con una mezcla de furia e incredulidad que estaba loco, que qué demonios estaba haciendo. Él, sin perder un segundo, le respondió con seriedad y urgencia que no había otra opción, que corriera, y sin darle más tiempo para replicar, ambos comenzaron a correr calle abajo, ella aún molesta, bufando mientras lo seguía a regañadientes. A sus espaldas, la chica misteriosa yacía en el suelo, aturdida por el zapatazo, observándolos alejarse mientras murmuraba con confusión que ese tipo estaba huyendo. La escena cambió rápidamente, y ya en un lugar más tranquilo, Esue, aún intentando recuperar el aliento, le preguntó quién era esa persona. Eleonora lo miró con una expresión seria y respondió con naturalidad que era uno de sus camaradas de guerra, Nervia, un arquero. Se mostraba sentada en una mesa como si nada, con su tono habitual pero hablando con una firmeza distinta. Comentó que Neira era un verdadero dolor de cabeza. Esue la miró, intrigado, y preguntó si era su rival, a lo que ella respondió sin dudar que no, todo lo contrario.
Le había salvado la vida varias veces por pura casualidad, y desde entonces, Neira la había estado siguiendo, tratando de cortejarla. Esue quedó congelado, una ceja levantada y una expresión de total desconcierto, preguntándose mentalmente qué clase de situación era esa. Luego, como intentando sonar comprensivo, respondió con tono neutral que estaba bien con cualquiera de sus preferencias en cuanto a compañeros, que mientras lucharan bien juntos, eso era lo que importaba. Eleonora lo miró en silencio durante un momento, como procesando la absurda conclusión, y luego, con una mezcla de impacto y fastidio, le dijo que creía que había entendido algo mal, que ese tipo era un hombre. Esue quedó petrificado, con una expresión de shock absoluto en el rostro, mientras su mente trataba de ordenar las piezas de esa revelación. Siguió en silencio, dándole vueltas a lo que acababa de escuchar, mientras su expresión se tornaba más y más seria. De todos modos, continuó Eleonora con un tono más sombrío, el verdadero problema era su obsesión. Le había dejado en claro que no estaba interesada, y después de eso dejó de cortejarla, pero era el tipo de persona que haría cualquier cosa por ella. Aún podría estar buscándola, y el simple hecho de que estuviera en esa ciudad podía significar que había venido para encontrar su cuerpo. Hablaba con una expresión severa, como quien conoce bien el alcance de una amenaza silenciosa. Esue la escuchó atentamente, y luego, con voz firme, asintió diciendo que si ese era el caso, entonces sí, era un verdadero problema, y ahora que sabía cómo era, si pasaba algo, tendrían que prepararse para lo peor. Con el rostro serio y una mirada profundamente pensativa, Esue continuó hablando con tono firme, como si intentara convencerse a sí mismo mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Dijo que por ahora estaba seguro de que Neira no tenía ninguna prueba real, así que lo mejor era olvidarse del asunto y centrarse en lo importante, el próximo combate. Agregó que los segundos preliminares estaban por comenzar de todos modos. Eleonora asintió en silencio, aceptando la idea con la misma firmeza, y la escena se desvaneció lentamente para dar paso a otra, más inquietante. Apareció Neira, el chico del pasado, en una habitación oscura iluminada solo por la luz tenue de una lámpara. Observaba fijamente una pared cubierta de dibujos de Eleonora, todos hechos por él con una mezcla de devoción y obsesión. Murmuró para sí mismo con un tono casi reverente, diciendo que ella estaba viva, que realmente no había muerto después de todo, y la llamó su heroína. Mientras recorría con la vista sus propios dibujos, su voz se volvió más intensa y determinada. Dijo que ese hombre extraño que estaba a su lado debía haberle hecho algo, que no podía confiar en él. Ella le había salvado la vida, y ahora era su turno de sacrificarse por ella. Las manos entrelazadas frente al pecho, los ojos encendidos por una llama de devoción absoluta, juró que no importaba lo que pasara, haría lo que fuera necesario por ella. La escena cambió nuevamente. Escuchamos una voz en off que decía que, en comparación con la temporada pasada, los ingresos totales habían disminuido un 4,6%, mientras que los ingresos por entrada se mantenían estables. Sin embargo, el gasto en la ciudad había aumentado un 8,44%, y los ingresos por patrimonio y publicidad habían caído más del 4% debido al bajo rendimiento de las inversiones. Un grupo de contadores, todos vestidos con trajes sobrios, caminaban apresuradamente tras una figura misteriosa que portaba un sombrero de ala ancha. El hombre se detuvo un momento y preguntó con tono autoritario cuál era la causa principal de la caída. Uno de los asistentes le respondió de inmediato que el factor clave era un cambio en el comportamiento de los consumidores. Explicó que, con más jugadores en competencia, la atención del público se había concentrado solo en unas pocas batallas populares. Los espectadores veían únicamente los combates que les interesaban, lo que había provocado una disminución en el tiempo promedio de estancia en la ciudad. Añadió que la gente ahora optaba por alojamientos más económicos y de menor duración. En medio de esta conversación técnica, una voz interrumpió abruptamente desde la entrada, exclamando que no podía entrar. La cámara giró rápidamente para mostrar a un niño corriendo a toda velocidad, con una criatura extraña y desagradable en las manos. Dos guardias lo perseguían, gritándole que se detuviera, que no podía estar ahí. El niño, agitado pero determinado, seguía corriendo mientras suplicaba que por favor leyeran el artículo que había escrito. Sujetaba con fuerza su criatura, una mezcla grotesca entre bestia y objeto de experimento, y gritaba con desesperación que el artículo era importante. Uno de los presentes le ordenó que lo dejara en paz, pero el niño, sin detenerse, se acercó más y gritó una vez más. El misterioso hombre del sombrero se giró lentamente hacia él,
con mirada severa, y preguntó en seco, ¿qué pasa? El chico, todavía jadeando por la carrera y abrazando con fuerza a su extraña criatura, levantó con decisión el artículo que traía en sus manos y dijo con firmeza que lo había escrito él, que no se había registrado como jugador porque todo formaba parte de su estrategia. Aseguraba que su cadáver no podía moverse, pero eso también era intencional, que todo tenía un propósito táctico. Acarició a su criatura con ternura y orgullo, y luego presionó un mecanismo oculto. La criatura, reaccionando al instante, abrió la boca y disparó un proyectil que sorprendió a todos los presentes. Uno de los contadores no pudo contener la risa, burlándose en voz baja. Sin embargo, el hombre misterioso con sombrero, que había permanecido en silencio hasta ese momento, lo miró de reojo con una expresión seria y se acercó al chico. Con voz firme y respetuosa, el hombre misterioso declaró que, de hecho, no había ninguna razón clara para haber negado su registro como jugador, y que eso había sido un error por parte de su equipo. Se disculpó con solemnidad y prometió que se aplicarían medidas de compensación y revisión. Luego le indicó que lo acompañara, y uno de los asistentes añadió que por favor lo siguiera por ese pasillo. El chico, aún incrédulo pero agradecido, respondió con entusiasmo, agradeciendo una y otra vez, mientras era escoltado fuera del lugar. El ambiente se tensó de inmediato. El hombre misterioso se giró lentamente hacia el contador que se había reído antes y le preguntó con voz baja pero helada qué era lo que le había hecho tanta gracia. El hombre intentó justificarse, diciendo entre risas nerviosas que se disculpaba, pero que con un artículo tan patético era impensable siquiera pasar los preliminares. El comentario apenas había salido de su boca cuando el hombre del sombrero lo interrumpió con dureza. Le preguntó con intensidad quién se creía para decidir eso, recordándole que estaban dando forma a la cultura y a toda la industria, que ellos planificaban sus vidas. Y añadió con una voz tan afilada como una cuchilla que cualquiera que juzgara con ligereza el valor humano no estaba calificado para formar parte de su equipo. El contador se quedó congelado, con una expresión de temor, incapaz de responder. La mirada del hombre misterioso se volvió aún más amenazante cuando se le acercó y sentenció que la fuerza humana proviene precisamente de su deficiencia, y que en ese sentido, él estaba despedido. El ambiente quedó en silencio. El hombre quedó inmóvil, de pie, mientras los demás comenzaban a alejarse. Uno de los otros contadores, con tono reflexivo, murmuró que ese sujeto tenía verdadero talento para el marketing y se preguntó si no era demasiado duro despedirlo solo por eso. Otro respondió con firmeza que si realmente tenía pasión, regresaría. Si no, ese era simplemente su límite. La conversación quedó flotando en el aire, cargada de tensión. El hombre misterioso, sin perder un segundo más, también ordenó despedir a los guardias de seguridad que no habían cumplido con su deber e instruyó que el jefe de la División de Seguridad 2 fuera remitido al comité disciplinario. El controlador, al escuchar la orden, respondió con un sí señor inmediato, sin atreverse a cuestionar nada. Finalmente, el hombre con sombrero se detuvo al centro del pasillo, mirando a todos los presentes, y con voz firme y clara dio la última orden. Dijo que reunieran a todo el personal de inmediato para preparar los segundos preliminares, y que esta vez, para aumentar la visibilidad de los jugadores, procederían de una forma en la que nunca antes lo habían hecho. Un cambio que marcaría el inicio de algo completamente nuevo. Cambiando de escena, el bullicio de un estadio lleno envuelve la pantalla mientras el público corea con fuerza y entusiasmo el nombre del protagonista, Eyue, Eyue, Eyue. Rodeado de vítores y aplausos, lo vemos sonriendo, irradiando alegría por el reconocimiento, su expresión iluminada por la euforia del momento. Pero de pronto, una voz desconocida, seca y cortante, rompe la armonía y lo atraviesa como una daga. ¿Crees que algo así es suficiente para hacerte especial? Eyue se queda paralizado, con los ojos muy abiertos, impactado por el tono y la presencia invisible que lo rodea. La voz continúa, cada palabra más cruel que la anterior, pedazo de basura sin valor. Detrás de él aparece una figura oscura, amorfa, imponente, que lo sujeta con fuerza, envolviéndolo lentamente como si fuera una sombra viva. Contrólate. Tu madre era basura, más signo de que nadie en este mundo. La basura solo engendra basura. Por mucho que te esfuerces, no eres más que un asqueroso pedazo de desecho. La figura crece, se agranda, y comienza a aplastarlo lentamente, envolviéndolo por completo en esa oscuridad. Eyue, con los ojos llenos de rabia y desesperación, grita que no es basura, que solo espere y verá. Llegará a la cima,
se convertirá en alguien a quien todos reconozcan, y le demostrará al mundo entero que estaba equivocado. La voz se ríe, una carcajada profunda, cruel, que resuena en su cabeza como un eco interminable. ¿De verdad crees que puedes hacerlo?, dice con burla. ¿Tú, de todas las personas? Y finalmente, con un último empuje, la sombra lo aplasta por completo. Eyue despierta sobresaltado, respirando con dificultad, gritando mientras agarra el borde del colchón, empapado en sudor, jadeando sin control. Su mirada recorre la habitación a oscuras hasta que se da cuenta de que todo había sido un sueño. A su lado, Eleonora duerme profundamente, su expresión tranquila contrastando con el caos interior de Eyue. Se acerca a ella, aún temblando, y en ese momento un leve sonido la despierta. Se incorpora con expresión alterada, frunciendo el ceño, y con tono molesto dice, mostrando tus verdaderos colores, lo supe desde el momento en que me llamaste bonita. Pero entonces lo ve arrodillado a sus pies, con la cabeza baja, suplicando con la voz quebrada, por favor, hazme el mejor. Del tipo que la gente no tiene más remedio que reconocer. De los que nadie se atreve a despreciar. Si no puedo hacerlo yo. Su voz se quiebra. Eleonora lo observa en silencio, sorprendida por la súplica, su expresión tensa, procesando cada palabra. Lo mira fijamente, sin decir nada, y luego pone una mano en su hombro. Suspira profundamente, sin dejar de verlo. La escena cambia otra vez. Ambos están vistiéndose, preparándose para la siguiente pelea. Eleonora, mientras ajusta una pieza de su uniforme, lo observa de reojo y le pregunta con tono serio, «Parecías alterado anoche, ¿estás bien? Esto no va a afectar tu desempeño en la lucha, ¿verdad?» Eyue la mira con expresión confusa, todavía algo distante, y responde, «¿Anoche?», como si no pudiera distinguir del todo dónde terminaba el sueño y dónde comenzaba la realidad. Eleonora frunció el ceño, molesta y algo confundida, y dijo con frustración, «¿Cómo se supone que vamos a formar un equipo con reglas así? Es probable que mucha gente quiera aliarse con los jugadores más famosos». Eyue, aún mirando fijamente la carta de las reglas en sus manos, respondió con voz baja mientras analizaba cada palabra impresa, «El método de formación de equipo es». La escena cambió y nos mostró un mar de manos alzadas, jugadores entusiasmados gritando «Mira aquí, hagamos equipo», acercándose entre ellos para sellar alianzas. En contraste, el protagonista se mantenía apartado, observando desde lejos ese bullicioso mercado de estrategias, mientras explicaba que todo se basaba en una negociación individual. Eleonora, algo abrumada por la multitud que se reunía, comentó que se estaba llenando de gente, y él, con calma, dijo que tenían 3 días para hablarlo y formar equipo, mostrándole luego un formulario con líneas vacías que requerían todas las firmas necesarias, y que luego debía ser presentado al personal. Ella lo miró fijamente y preguntó si tenía a alguien en mente. Con una sonrisa confiada y los ojos brillando con seguridad, él respondió, «Solo espera, ellos vendrán a mí». Eleonora lo miró, pensativa, sin decir nada, sorprendida por el nivel de seguridad en sus palabras. La escena cambió bruscamente y ahora enfocaba a Ral, rodeado por una multitud de jugadores que lo llamaban con entusiasmo, rogándole que hicieran equipo. «Por aquí, Ral, haz equipo conmigo», gritaban mientras lo seguían. Eleonora, al ver la escena, le preguntó a Eyue si planeaba formar equipo con él. Él alzó su puño con convicción y respondió, «Quiero decir. Ral tiene el mejor escudo que nadie puede penetrar. Es el mejor escudo invicto, excepto por nosotros». Con una sonrisa confiada, agregó que, combinado con sus propias capacidades, serían imbatibles. «Si lo piensas lógicamente», dijo, «tiene sentido». Luego giró la cabeza, alzando la mano para saludar a lo lejos, esperando captar la atención de Ral, que caminaba entre la multitud. Pero Ral simplemente lo ignoró y siguió su camino. Eyue se quedó congelado, sorprendido. ¿No me vio? Al día siguiente, volvió a intentarlo. Agitó la mano con más energía mientras Ral pasaba cerca. Por un momento creyó que lo había notado, pero una vez más fue completamente ignorado. Eyue bajó la mano lentamente, pensativo. Al tercer día, intentó aún más gestos, incluso llamarlo en voz baja, pero Ral lo volvió a ignorar, y esta vez lo miró con desprecio mientras decía, «No he caído tan bajo como para formar equipo con alguien como tú». Eyue quedó mudo, paralizado por el rechazo.
Eleonora, a su lado, suspiró y le dijo, sabía que resultaría así. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, preguntó. Solo quedan 5 horas para que finalice el plazo de formación de equipos. Debes tener un plan, ¿verdad? Eyue bajó la mirada, pensativo, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. Finalmente, murmuró, no lo hice. Eleonora lo miró con incredulidad y le gritó, ¿qué? Él respondió con la voz quebrada por la incomodidad, es solo que, verás, nunca he tenido amigos antes. Ella se quedó helada, impactada por la sinceridad de esa confesión. Su expresión se suavizó, la sorpresa en sus ojos dio paso a una preocupación silenciosa, y en ese momento, ambos quedaron en silencio, perdidos en pensamientos distintos pero con el mismo peso sobre los hombros. Y con eso concluimos el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más, darle like y comentar qué parte fue tu favorita. Nos vemos en el próximo episodio.